Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Huerta Guerra y formo parte de un grupo de hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, que desde el año pasado nos hemos estado turnando para compartir cada domingo a las 10 de la mañana a través de este medio y a manera de clase algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Hoy, lo sabemos, es domingo 19 de diciembre del 2021, fecha en la que volvemos a saludar con gusto a los hermanos y simpatizantes que nos vuelven a confiar algo de lo más valioso que tiene todo mundo, su tiempo. Tengan la seguridad que lo vamos a usar cuidadosamente para compartir y aprender todos, algo de la Biblia. El único libro cuyo autor sigue empeñado en tener la misma actitud de atender y platicar personalmente con quien lo está leyendo. El título de la lección de la escuela dominical lo pueden ver aquí en la parte superior. Cuando resucitado, habló con María Magdalena, Tomás y Pedro. Ahora bien, el pasaje bíblico sobre el cual va a girar nuestra clase abarca 2 capítulos, los últimos del Evangelio de Juan, que vienen siendo el 20 y el 21, ambos en su totalidad. Y un magnífico complemento para esta lección es el texto para memorizar que usted podrá encontrar luego en Romanos 10:9, el cual a la letra dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por cierto, en este texto hay una palabra que me hace recordar un comentario de Jorge Rivera, un fiel siervo de Dios y un viejo amigo de los púlpitos cristianos. Palabras más, palabras menos, decía: el español es un idioma muy hermoso, pero siento que le falta una palabra. Aunque tenga las adecuadas para hacer buena poesía, las románticas para expresar amor a través de escritos o canciones, las necesarias para escribir cualquier tema o para hablar ante los auditorios más exigentes. Vaya, en cierto sentido, pudiera decirse que es un idioma completo, con todas sus palabras bien definidas. Sin embargo, insistía el pastor Rivera, pienso que le falta una. El inglés sí la tiene. Pues para decir, por ejemplo, señor Jackson, utilizan la expresión Mr. Jackson. Mas para referirse al Señor Jesús, utiliza exclusivamente la palabra Lord. En cambio, en el español se utiliza una sola palabra para ambos términos. Pero aún así, en la Biblia se tuvo buen cuidado de usar el vocablo Señor con minúscula para nombrar a determinada persona y el mismo vocablo, pero con mayúscula, para referirse a Jesús. Hago dicha aclaración porque durante el desarrollo de la clase, las veces que utilicemos dicha palabra, estaremos haciendo referencia a Jesucristo. Bien, dada la explicación, entremos de lleno a la clase de esta mañana. Mis hermanos, la segunda palabra del título de nuestra clase, resucitado, obliga a pensar en lo siguiente.
Quien llegue a usar dicho término para referirse a un hombre implica o presupone que tal individuo tendría que haber muerto con anterioridad y, en el caso que nos compete ahora, en el de Jesucristo, bueno, hasta hubo personas que hablaron de él varios siglos antes, tanto de su muerte como de su resurrección. De entre los que se refirieron a tales hechos, mencionaremos a tres que lo hicieron siglos atrás y a uno que lo hizo semanas después. Lo que ellos dijeron lo hemos enmarcado dentro de la siguiente y breve introducción. David fue uno de ellos. Lo hizo en una de las tantas veces que habló con Dios. En esa ocasión, el rey de los israelitas le decía a su señor: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vale la pena observar que en esta declaración, David bien pudo haber sustituido el término Seol por algunos de sus sinónimos, como Hades, infierno o sepulcro. En sí, la expresión completa, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, forma el versículo 10 del Salmo 16. Uno de los tantos salmos mesiánicos del rey David, en el cual, más que describir su esperanza o lo que él esperaba en la resurrección de los muertos, estaba profetizando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este antiquísimo pasaje bíblico, el apóstol Pedro lo retomó varios siglos después y lo incrustó en su sermón del Pentecostés. Esa vez, dirigiéndose a una multitud de judíos provenientes de varias naciones, les decía a ellos en Jerusalén: varones israelitas, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había dicho que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo él antes, habló de la resurrección de Cristo, la cual sucedió tal y como él lo había dicho 700 u 800 siglos antes. El alma de Jesucristo no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Otro que también habló sobre lo mismo fue un hombre llamado Job. Para que tengan una idea de quién era este hombre, escuchen cómo Dios se expresaba de él. Decía el Señor: mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día, y con autorización divina, Satanás azotó y zarandeó con tremenda tragedia la vida de este buen siervo. Pero no pudo hacer lo mismo con su corazón. Y en medio de todo lo que estaba viviendo y sufriendo, Job todavía tuvo la convicción para decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de entre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel,
En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Hermanos, aunque vivimos en un mundo lleno de sufrimientos e injusticias, tenemos que aceptar que esto no es exclusivo de nuestros tiempos ni de cierta o determinada clase social. Dígalo si no el hecho de que aquel siervo llamado Job enfrentó, vivió y sufrió las más grandes penurias y tragedias que, además de pérdidas materiales, incluyeron la muerte de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados y lo más doloroso, la muerte de sus 7 hijas, de sus 7 hijos y de sus 3 hijas también. Quedó enfermo y desolado en gran manera. Sin embargo, en medio de todo su quebranto y dolor, expresó las palabras más monumentales de la historia. Palabras que abrigan la esperanza de aquellos que confiamos en Dios como nuestro Redentor. En medio de su desgracia personal y familiar, anheló que sus palabras fueran escritas en un libro, sin saber que así sería y que además trascenderían bíblicamente para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Un personaje más, Isaías, profeta de Dios, 7 u 8 siglos antes de Cristo, escribió con respecto a él lo siguiente: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, no fue un accidente, mis hermanos, o algo imprevisto. Para Dios no representó sorpresa alguna el hecho de que su Hijo fuera sometido a padecimiento. Todo ello formaba parte del plan divino para la redención de Israel. El énfasis que Isaías hace con todo lo que él escribe es: Dios lo hizo. Dicho de otra manera, fue la voluntad del Señor quebrantar a su enviado. Dios fue el autor. Fue Dios quien estuvo al control de todo y no los líderes religiosos judíos ni los soldados romanos. Se puede afirmar que el sufrimiento infringido por la maldad de los hombres llegó solamente hasta donde la soberanía de Dios lo permitió y nada más. Y con la misma soberanía, Dios se hizo cargo después de resucitarlo de entre los muertos. Así como David, Job e Isaías hablaron de la resurrección antes de que ésta sucediera, Pedro hizo lo mismo luego de que Jesús resucitara y saliera de la tumba, dejándola vacía. El aguerrido apóstol, dirigiéndose a una multitud de judíos reunidos allá en Jerusalén, refiriéndose a Jesús, les decía con voz fuerte:
al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Tomemos las primeras palabras del discurso de Pedro, al cual Dios levantó. Nuevamente podemos ver que Dios es el actor principal. Jesús no se levantó de la muerte solo. Dios lo levantó. Dios lo liberó de la muerte. Aunque antes manos humanas hayan clavado las divinas a una cruz para crucificarle y quitarle la vida, Dios le levantó de entre los muertos para que las últimas palabras no fueran muerte y condenación, sino resurrección y vida eterna. Al continuar adelante, Pedro arengaba a la multitud diciéndole: sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Usted y yo podemos comprender estas dos expresiones si comparamos lo que sucede cuando una mujer va a dar a luz. Una vez que se presentan los dolores de parto, es decir, que se sueltan los dolores de parto, no hay manera alguna de que la mujer pueda retener a su bebé dentro del vientre. No hay manera natural de impedir su nacimiento. Lo que sucedió durante la resurrección de Jesús fue algo similar. Cuando la soberanía de Dios propició que se soltaran los dolores de la muerte, entonces sí, ya fue imposible que la tumba lo pudiera retener. Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, mucho menos lo iba a contener una simple tumba. Enseguida, y tal vez extendiendo sus brazos para señalar a sus compañeros, Pedro dijo a todos los judíos ahí reunidos: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios menciona que después de la resurrección, Jesús se apareció a la gente en 13 diferentes ocasiones. Pero a diferencia de las alucinaciones que pueden continuar engañando, las apariciones de Jesús cesaron y concluyeron después que tuvo lugar su ascensión allá en un monte de Galilea. Fue importante que los apóstoles vieran y convivieran con Jesús para poder atestiguar con toda convicción y firmeza de su resurrección. La gente había visto antes a los seguidores de Jesús y la idea que tenía de ellos era de gente que no era capaz de tomar la palabra y mucho menos para hablar en público. Pero ahora estaban asombrados por la forma en que lo hacían, por la valentía con que proclamaban la resurrección de Jesús y además porque lo estaban haciendo en la misma ciudad donde semanas antes le habían dado muerte crucificándole. El valor y la convicción que Pedro y sus compañeros mostraron ante la multitud eran señales que mostraban al pueblo de Jerusalén que los apóstoles eran auténticos agentes de Dios y que además habían visto al Cristo resucitado. Un breve resumen de esta introducción sería el siguiente.
Lo que David, Job e Isaías dijeron de la resurrección siglos atrás. Y la confirmación de Pedro semanas después de que sucediera, fraguan el cimiento de nuestra convicción cristiana. Pues si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería también nuestra fe. Es por tal motivo que los cristianos creemos, confesamos, compartimos y predicamos la resurrección del Señor Jesucristo. El gran predicador Billy Graham, en su libro El mundo en llamas, escribió un capítulo al que le puso un título muy sugestivo. Un título que por sí solo motiva a leer su contenido. Lo llamó El día que murió la muerte. Y una subdivisión de ese capítulo lo encabezó con la pregunta: ¿qué significa la resurrección de Cristo? ¿Qué significa? Esta interrogante, mis hermanos, ocupa la parte central del siguiente punto de nuestra clase de hoy. Para este gran predicador, un primer significado del increíble evento lo acota brevemente así: la presencia del Cristo viviente. Esta expresión toma tal relevancia porque antes de que su maestro resucitara, la idea que había hecho nido en la mente y en el corazón de sus seguidores era la de un Cristo que había sido crucificado y sepultado en una tumba prestada. Para ellos, dentro de aquel sepulcro solo había un cuerpo inerte, sin vida, que provocaba desánimo en el grupo y les hacía decir para sus adentros y pensar que nosotros esperábamos que Él fuera el libertador que había de redimir a Israel. Pero nosotros esperábamos. Hermanos, ¿cuántas veces han dicho ustedes o escuchado una frase similar? Teníamos la esperanza de que el médico lo diera de alta, pero yo tenía la esperanza de que mi matrimonio se salvara, pero teníamos la esperanza de que la operación acabara con el tumor. Estaba seguro que lo de mi nuevo empleo ya era un hecho. Estas y otras expresiones hacen que la gente sienta angustia, desesperación o tragedia. Los discípulos sentían lo mismo. Para ellos, con la muerte de Jesús, la vida había perdido su significado y su propósito. Pero en el preciso instante en que se hizo evidente la resurrección del Hijo de Dios, la vida humana cobró un nuevo sentido, un nuevo propósito y una nueva razón de ser. De allí en adelante, Cristo se habría de convertir en el compañero viviente de toda persona que pone su confianza en Él. Esa promesa la firmó y la confirmó en un monte de Galilea momentos antes de su ascensión, diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro significado: la intercesión de Cristo. Este segundo significado para Billy Graham deja ver que la resurrección permitió a Cristo volver a estar a un lado de Dios para interceder por todos los que en Él creemos. La Sagrada Escritura dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, es el que también resucitó.
Además, está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. En otras palabras, a la diestra de Dios Padre hay un hombre. Ese hombre vive en un cuerpo que tiene aún las señales de los clavos en sus manos. Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros ante Dios y lo hace como nuestro gran sumo sacerdote. Otro significado más. La resurrección significa el poder de Cristo. En este tercer significado, Billy Graham nos hace ver que la resurrección ha hecho posible que Cristo se identifique con los cristianos de todas las épocas y les dé poder para servirle. Ahora, que si estas últimas palabras, les dé poder para servirle, se le hacen algo artificial, entonces escuche lo que Jesús dijo al respecto. De cierto, les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Al respecto, Pablo rogaba poder conocer a Jesús y conocer también el poder de su resurrección. Así pues, la resurrección confirma la presencia de un Cristo vivo que nos da fuerza y poder para llevar a cabo la tarea que Él mismo tenga a bien asignarnos para cada día. La resurrección también significa o representa la vidriera a través de la cual podemos visualizar el modelo de nuestros cuerpos nuevos. En este su cuarto significado, Billy Graham dice que el cuerpo resucitado de Jesús es el modelo de lo que serán nuestros cuerpos cuando nosotros también resucitemos de entre los muertos para ir a vivir con Él allá en el cielo. Explicación. Es alemán el que nace en Alemania, francés el que nace en Francia, mexicano el que nace en México y así sucesivamente. Pero los que volvieron a nacer en Cristo Jesús, los que tuvieron un segundo nacimiento en Jesucristo, deben tener presente y recordar que el reino de Jesús no es de este mundo, sino del cielo, por lo que su nuevo nacimiento tiene su origen allá, en el cielo. Por eso Pablo escribía y afirmaba lo siguiente: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. Nada que agregar a esta observación. Y un último significado que da el gran predicador es que la resurrección también representa la promesa del retorno de Cristo. Billy Graham lo ve así. Todo el plan divino para el futuro tiene su clave en la resurrección. A menos que Cristo haya resucitado de entre los muertos, no puede haber reino ni retorno de Él. Escuchen muy bien lo que les voy a decir ahora. Cuando los discípulos estaban en el lugar de la ascensión, recibieron la confirmación de que el Cristo de la resurrección sería el Cristo del glorioso retorno. Esto tuvo lugar cuando vieron
a dos varones con vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así pues, la resurrección es un acontecimiento que prepara y confirma un futuro retorno, a saber, la segunda venida de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Tomemos ahora la primera parte del título de nuestra clase. Cuando resucitado, habló con María Magdalena. El primer día de la semana, muy temprano y siendo oscuro todavía, María Magdalena había ido al sepulcro y al encontrar que la piedra había sido removida, empezó a llorar, viviendo luego estas experiencias. Número 1. Al inclinarse para ver dentro del sepulcro, vio dos ángeles con vestiduras blancas sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Otra experiencia fue cuando Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Pero ella, pensando que era el hortelano, le dijo: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. La tercera experiencia sucedió cuando Jesús le habló ya por su nombre. Fue entonces que ella lo reconoció y le dijo: Raboni, que traducido quiere decir maestro. El Señor le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Estas palabras significan: no me detengas. Al parecer, María Magdalena no quería perderlo y lo había tomado de su túnica. Enseguida el Señor le ordenó que fuera a sus hermanos, al mismo tiempo que le decía: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. De esa manera el Señor estaba anunciando su ya próxima ascensión. Después de escucharlo, María corrió para avisar a Pedro y a Juan lo que había visto y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Al escucharla, lo que hicieron los discípulos, la Biblia lo describe de la siguiente manera. Número 1, corrieron hacia el sepulcro. Número 2, Juan llegó primero, vio los lienzos, pero no entró. Número 3, Pedro entró al sepulcro y vio los lienzos y aparte el sudario enrollado. 4, después entró Juan y vio y creyó. Inés Hernández tuvo a bien publicar en Facebook el significado del sudario que cubrió el rostro del Señor. Dice: el lienzo doblado tiene que ver con el amo y su siervo. Cada niño judío conocía muy bien esta tradición. Cuando el criado ponía la mesa para su dueño, trataba de asegurarse que fuera exacta y perfectamente de la forma que a su señor le gustaba. Y el criado esperaba fuera de la visión del amo hasta que se acababa la comida. El siervo no tocaba nunca antes la mesa de que el señor hubiese terminado de comer.
La tradición cuenta que, al terminar la comida, el amo se levantaba y limpiaba sus dedos, boca y barba. Y luego lanzaba el lienzo sobre la mesa como desordenado, sin doblar. En ese momento, el lienzo sin doblar significaba terminé. Sin embargo, si el maestro se levantaba y doblaba el lienzo a un lado, el sirviente no se atrevía a tocar la mesa, porque el lienzo doblado significaba aún no termino, volveré. Prácticamente Jesús, al haber enrollado el sudario y haberlo puesto aparte, les estaba diciendo que aún no terminaba, que Él volvería. Por eso, cuando Juan entró, dice la palabra de Dios, vio y creyó. Porque antes de ver el sudario enrollado, el mismo Juan había confesado en su evangelio no haber entendido lo que la Escritura decía de que era necesario que Jesús resucitase de entre los muertos. La noche del primer día de la semana, esa noche de ese domingo, estando los discípulos encerrados por miedo a los judíos, el Señor apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y Él les dijo 4 cosas muy importantes. Paz a vosotros. En ese momento era lo que ellos más necesitaban. 2, como me envió el Padre, así los voy a enviar a ustedes. 3, luego sopló y les dijo que recibieran el Espíritu Santo, lo cual sucedió el día de Pentecostés. Y 4, terminó diciéndoles, quienes se arrepienten y creen en mí, tienen el perdón de sus pecados. Hermanos, en esa ocasión no estaba Tomás. Y cuando le dijeron sus compañeros que habían visto al Señor, manifestó su incredulidad diciendo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Desde ese momento hasta que el Señor lo confrontó, pasaron 8 días, los mismos que él mantuvo su incredulidad. Pero después, estando reunidos con los discípulos, llegó Jesús y estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les volvió a decir, paz a vosotros. Y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Fue entonces que Tomás hizo su profesión diciendo, Señor mío y Dios mío. Enseguida le dijo Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Días después, Pedro y otros 7 discípulos se fueron a pescar y toda la noche estuvieron en el mar sin resultados. Cuando estaba amaneciendo, el Señor se presentó en la playa y ellos no lo reconocieron. De todos modos, Jesús les preguntó si tenían algo de comer y ellos respondieron que no. Entonces les dijo que echaran la red a la derecha de la barca. Y cuando lo hicieron, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Juan reconoció a Jesús y le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Pedro se ciñó la ropa para ir con su maestro, mientras los demás
que estaban como a 100 metros, se esforzaban para llevar la red hasta la orilla. Cuando llegaron, el Señor los invitó a desayunar. Ya había puesto brasas y sobre ellas un pez y pan. Luego les pidió de los peces que acababan de sacar. Esta era la tercera vez que el Señor se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después de almorzar, Jesús habló con Pedro y lo cuestionó 3 veces con la misma pregunta: ¿me amas? La respuesta del apóstol fue la misma en las 3 ocasiones: Señor, tú sabes que te amo. Y también en las 3 ocasiones Jesús le asignó la misma tarea: apacienta mis ovejas. Sobre los milagros del Señor, Juan escribió lo siguiente: hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Aplicaciones. Terminamos. 1. El hecho de que María Magdalena haya tenido el privilegio de hablar con el Señor Jesucristo ya resucitado proporciona seguridad de que tenemos un Salvador, no imaginario, sino real, es decir, un Salvador que vive. Número 2. Dios permita que lo primero que Jesús dijo a Tomás: porque me has visto, creíste, que esas palabras hagan mella en nosotros y que las otras nos permitan ingresar al grupo de los bienaventurados, al de aquellos que no vieron y creyeron. Y así como a Pedro le dio la tarea de apacentar a sus ovejas, igual lo puede hacer con nosotros. Igual. Y usted se podrá preguntar, bueno, ¿y Pedro cumplió con la tarea? Permita que sea la palabra de Dios quien le conteste su pregunta así: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Vamos, decídase a trabajar para el Señor y no se preocupe de informar resultados. No lo hagan, no lo va a hacer ni por escrito, porque el que lo debe saber se va a enterar de primera mano. Última aplicación. El sepulcro vacío es el gran monumento del pueblo que ama al Señor y significa la presencia de Cristo en nuestras vidas. Presencia que da soporte a sus siervos para que hagan en su nombre las tareas que Él mismo tenga que asignarles. ¿Lo quiere comprobar? Escuche esta corta y breve historia. David Livingstone habló una vez ante un grupo de estudiantes en la Universidad de Glasgow. Cuando se levantó para hablar, su cuerpo mostraba las señales de sus vicisitudes en África. Cerca de 30 enfermedades graves lo habían dejado flaco y macilento. El brazo derecho, destrozado por un león, pendía sin movimiento ahí a su lado. Después de describir sus pruebas y tribulaciones, les preguntó o les dijo: ¿les gustaría saber qué fue lo que me sostuvo durante todos estos años de exilio voluntario entre gente cuyo idioma no podía entender
y cuya actitud hacia mí siempre era incierta y a menudo hostil. Fueron estas palabras: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les dijo: sobre estas palabras lo arriesgué todo y nunca me fallaron. Vamos, usted también trabaje para el Señor. David Livingstone lo hizo y pudo comprobar que verdaderamente nuestro Salvador nunca deja solo a uno de sus siervos. Que Él les bendiga hoy y siempre. Amén.